El título del mensaje de hoy es Mucho que perder. Seguimos con esta serie de mensajes, Mucho que perder, que está en el capítulo 6 del libro de Proverbios. Así que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 6, y vamos a la página 1006, en la Biblia textual, cuarta edición. Si todos la tienen allí, y si no, se las van a tener que arreglar para encontrarlo. Está en el antiguo pacto, eso le puedo decir. En la Biblia textual está en la página 1006, donde vamos a comenzar hoy. Es decir, vamos a continuar con el mensaje que dejamos el domingo pasado, pero vamos a arrancar de nuevo desde donde tenemos que hablar hoy. Esta sección, que también se llama Mucho que perder, y es la parte 5 de esta serie Mucho que perder, y vamos a hablar, lo que va a hablar hoy es sobre la adúltera y el adúltero, ¿sí? Y la gravedad que encierra este pecado. Cómo destruye vidas, cómo destruye familias, cómo está destruyendo hogares, precisamente el adulterio. Pero vamos a ver si Dios tiene solución. Capaz que Dios tiene solución, ¿no? Para estas cosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene solución para estas cosas? Sí. Gracias a Dios que tiene solución para esto. Esta sección de Proverbios capítulo 6 va desde el verso 20 hasta el verso 35 y trata del adulterio y la gravedad que encierra este pecado. Van a ver ustedes cómo los adúlteros son atrapados por su pecado como animales en una red, perdiendo todo. Lo primero que pierden es la dignidad y el respeto de su familia y el respeto de los demás. Por eso es que vamos a leer desde el verso 20, por favor. ¿Me siguen con la vista, sí? Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines, te guiarán. Cuando descanses, te guardarán. Y al despertar, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y camino de vida la reprensión que corrige. Te guardarán de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer ajena. No codicies en tu corazón su hermosura, ni te dejes prender por su mirada. Porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Fíjense que hace la diferencia entre la ramera, la prostituta o la adúltera. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará impune. Y está hablando ahora del que adultera con la mujer ajena. ¿No se infama el ladrón cuando hurta? Aún para llenar su estómago cuando pasa hambre. Y si es sorprendido tiene que pagar 7 veces y entregar todo el haber de su casa. También había una ley para esto, pero hace una comparación entre el ladrón que va a robar porque tiene hambre y sin embargo tiene sus consecuencias, cuanto más las consecuencias que trae el adulterio. Pues el adúltero, y aquí entra en el varón, pues el adúltero es hombre sin corazón, destructor de sí mismo es el que tal hace. Hallará una llaga vergonzosa y su infamia nunca será borrada. Porque los celos son la ira del hombre, en el día de la venganza no perdonará. ¿De quién está hablando? ¿Del marido, de la mujer de la mujer adúltera, o con la que este hombre la engañó? Ni considerará rescate alguno, no querrá perdonar aunque aumentes el soborno. Esta sección comienza con un nuevo recuerdo de Salomón plasmando en papiro, que hoy nosotros lo tenemos en papel, pero él lo plasmaba en papiro, los consejos de su padre David y su madre Betsabé. Vean ustedes. Verso 20, dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Voy a ir rápido porque ya lo dije el próximo domingo, así que voy rápido en esta parte. Es interesante ver la profundidad de los consejos paternos a Salomón
y la importancia que tienen los términos mandamiento y enseñanza. Mandamiento del padre y enseñanza de la madre. Cuando se las ve en traducción hebrea. La palabra mandamiento en el hebreo es mitzvah y es la misma palabra que se usa en Éxodo 26, guarda mis mandamientos. Cuando habla de enseñanza, la palabra hebrea que usa es Torah, que significa guía para dar en el blanco, o en sentido negativo, instrucción para no pecar. Esto nos hace ver la importancia que tiene el consejo de los padres para los hijos y cuántas faltas hacen padres consejeros. Cuántas faltas hacen padres consejeros. Tenemos tantas madres solas y padres que ni siquiera se hacen cargo de los hijos, ni siquiera un consejo. Lamentablemente, Salomón recibió todo el consejo que ni siquiera habían recibido los demás hermanos, pero Salomón no hizo caso de los consejos. Salomón recuerda vívidamente los consejos de su padre David y su madre Betsabé, como si se los estuviese dando Dios mismo. Y esto es importante porque si bien Salomón escribe lo que el padre y la madre le dijo, recuerden que esto es inspiración del Espíritu Santo, entonces Dios mismo dándonos estos consejos. Tengan en cuenta esto. El problema está en que si Salomón hubiese prestado atención a los consejos de sus padres, no se habría desviado del camino recto, como lo hizo hundiéndose en la idolatría y apostatando de la fe, es decir, alejándose de la fe en Dios. Para comprender esto debemos remitirnos al capítulo 11 del primer libro de Reyes, desde el verso 1 al 13. Ya lo vimos el otro día, todo el desastre que hizo Salomón en su vida. En este capítulo vemos la caída de un hombre que comenzó con todo a su favor y terminó vacío y hastiado de la vida. ¿Vieron ustedes? ¿Se acuerdan que yo les decía cómo puede ser que el mismo hombre que escribió Proverbios y Cantares, aunque sea solo el editor de estos libros, mostrando tanta pasión, termine escribiendo un libro tan pesimista como Eclesiastés? ¿Cómo comparan ustedes Proverbios y Cantares, en donde Cantares le canta el amor? Si bien Cantares es una alegoría, una representación de Cristo y la Iglesia, pero Salomón lo canta esto en su juventud con tanta pasión, con tanto amor. Sin embargo, cuando vamos al libro de Eclesiastés vemos tanto hastío, tanta pesadumbre. La respuesta está en que su corazón se alejó de Dios. Ahí está la respuesta. Por eso lo vimos en el capítulo 13 de Primera Reyes. Dice verso 21. ¿Me siguen? ¿Sí? Síganme la vuelta. Verso 21 dice: átalos siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Esto lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar para poder entrar en el tema. Los adornos en la cabeza o en el cuello eran comunes en muchas culturas, mayormente entre las esferas aristocráticas y ricas. Hablen despacio, por favor. Entre reyes y príncipes. Pero David le dice a su hijo Salomón que el mandamiento y la enseñanza son mejores adornos que cualquier joya, y aunque no sean visibles, cuando se los oye y se los guarda, son un manantial de vida. Y recuerden que les dije que un manantial de vida son las palabras de un sabio, ¿sí? Que alejan o alejan a la gente de los lazos de la muerte. Los resultados de guardar los mandamientos, en el verso 22, fíjense ustedes, los resultados de guardar los mandamientos. Y préstenle mucha atención a esto, porque cuando alguien le presta atención a lo que Dios dice, esto es lo que sucede. Cuando camines te guiarán. ¿Por qué? Porque vos vas a recordar aquellas cosas que Dios te dice a través de su palabra. Vos vas a recordar, cuando vos caminás, lo que Dios te dice, y eso te va a guiar. Cuando descanses, te guardarán. No hay mejor descanso que aquel que trata de caminar fielmente en la voluntad de Dios. Que no es perfecto, que se equivoca, pero trata de caminar fielmente en la voluntad de Dios. Cuando descanses te guardarán. Y al despertar, inmediatamente, al despertar vas a recordar alguna palabra de Dios. Por eso dice, y al despertar hablarán contigo.
Así que recuerda eso. La instrucción y la enseñanza son importantísimos. Por eso es que dentro del pueblo cristiano tenemos que incentivar tanto el tema de la paternidad, de los padres y de las madres que le enseñan a sus hijos a guardar la palabra de Dios, que le enseñan una palabra de Dios, que oran con ellos, que los llevan a la palabra de Dios. Hagan eso con sus hijos, hagan eso. Con los que pueden, porque algunos ya se les fueron, ¿no? Ya son mayores. Si aprendemos a tener presente la palabra de Dios, esta nos cuidará todo el tiempo. Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. ¿Cómo hacen para que la palabra de Cristo viva en abundancia en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que el depósito, este buen depósito, se llene? ¿Cómo hacemos? Si no estamos en contacto con la palabra de Dios, es imposible. Por eso es que es tan importante para nosotros reunirnos alrededor de la palabra de Dios, reunirnos siempre. Dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestro corazón a Dios. Como les decía el otro día, ¿cuánto hace que no te brote una alabanza? Como les decía el domingo pasado, ¿cuánto hace que no brote una alabanza? Si no brota una alabanza en tu corazón, en alguna parte del día, algo está mal. ¿Por qué prestar atención al mandamiento y a la instrucción? A ver qué dice el verso 23. El verso 23 nos da la respuesta. Porque el mandamiento, ¿qué dice? El mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida la reprensión que corrige. Camino de vida la reprensión que corrige. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario instruir, enseñar y corregir? O reprender. ¿Por qué es necesario reprender en ciertas oportunidades? Porque es camino de vida. Porque la reprensión es camino de vida. ¿Cómo puede ser que hoy estemos viviendo en la generación de los hijos que le tenían miedo a los padres y ahora los padres le tienen miedo a los hijos? Estamos en una generación que le tenía miedo a los padres y que le tienen miedo a los hijos. Que no reprenden, no le dicen nada a los hijos porque les tienen miedo. Pero le tenían miedo a los padres. ¿Me entienden ustedes cuál es el gran problema que estamos teniendo? La gran mayoría de los padres se desligan de los hijos porque tienen miedo de reprenderlos cuando es necesario. Amén. Ustedes no lo dicen, pero yo sé. Salmo 119, 105, ¿qué dice? A ver si alguien lo sabe de memoria. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te lo dije de memoria yo al final. Todo lo expuesto desde el verso 20 hasta el verso 23 es como un preámbulo, una introducción al tema que va a enseñarle David a Salomón. Este escribirá a partir del verso 24 hasta el 35. Síganme con la vista en la Biblia porque no me van a entender. Este escribirá a partir del verso 24 hasta el 35 sobre la inmoralidad sexual, la infidelidad matrimonial y sus consecuencias. Como solemos decir, toda desobediencia tiene consecuencias. Toda desobediencia tiene consecuencias. En los versos 24 y 25, miren ustedes, advierte a Salomón acerca de cómo comienza la inmoralidad sexual. Codiciando en el corazón a la mujer ajena. Y cuando dice ajena, es ajena, no es mía. Para poder comprender la gravedad de este pecado, tenemos que tener en cuenta que si un hombre era soltero o casado o solamente codiciaba a una mujer casada, ya era adúltero. Porque la ley dice, en Éxodo 20, dice, no adulterarás. Pero resulta que ese no adulterarás no está diciendo sino que no adulterarás acá. No adulterarás, y eso quedaba siempre como algo físico. Uno cometía adulterio cuando físicamente se unían. Pero resulta que Jesús lo pone más difícil. Miren. Así arranca esto en Éxodo 20:14, que es uno de los 10 mitzvot o mandamientos. Dice, no adulterarás. Pero esto no queda así. Miremos Levíticos 20:10, hasta qué punto era grave el adulterio. Escúchenlo nada más, escuchen.
Si un hombre adultera con la mujer de otro, si adultera con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos irremisiblemente. Eso era bajo la ley. Así era la ley de Moisés. Pero cuando vamos a lo que Jesús dijo, resulta que la cosa se pone más difícil. Porque ahora Jesús habla del adulterio como un problema del corazón, no del cuerpo. ¿Dónde comienzan las cosas? En el corazón, no en el cuerpo. No es que de pronto, me encontré con la mujer del prójimo, me choqué con ella, adulteré. Y adulteré porque me choqué justo con ella, en la entrada del banco, en la salida de la escuela, adulteré. No, todo comienza acá. Todo comienza acá. Y el gran problema es que hoy tenemos tanta información en internet, tanta información, tanta pornografía que vuela. Si ustedes supieran los mensajes que me llegan a mí, que a veces se los muestro a mi esposa, no le quisiera, no se los recomiendo a nadie. Y llegan por mensajes y llegan por cualquier cosa. Así que imagínense ustedes lo que es. Miren lo que dice. Veamos qué dice Mateo 5, 27 y 28. Solamente escuchen, por favor. Y tomen nota o recuérdenlo. Mateo 5, 27 y 28. Así dijo Jesús. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. ¿Dónde fue dicho? Éxodo 20. Que habla David a Salomón y este lo transmite a través de Proverbios. David se está adelantando a esto, porque David sabía lo que era el adulterio. Porque por causa del adulterio hubo un asesinato. Cuando él adulteró precisamente con la mamá de David, de Salomón. Él sabía lo que era el adulterio, aparte de todas las mujeres que tenía. Y después Salomón le ganó, porque tuvo 1000. ¿Sí? ¿Conocería a Salomón el adulterio? Capaz que sí, ¿no? Miren ustedes. En el verso 26 hace la diferencia entre la ramera o prostituta y la adúltera. A ver qué dice. Porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. De las dos formas es inmoralidad sexual. Lo que cambia son los motivos o las motivaciones. ¿Para qué una usa su cuerpo para comer y la otra por placer? La ramera usa su cuerpo para alimentarse o alimentar a sus hijos. Sin embargo, la otra lo hace por placer. Entonces dice, si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Lamentablemente en muchas traducciones se pierde este sentido. Pero esta traducción está excelente, porque hace bien la diferencia entre las motivaciones de una y los motivos de una y los motivos de la otra. El capítulo 6 también trata sobre el hombre adúltero, verso 32. Miren lo que dice, porque después volvemos al 27 y al 28. Pero miren lo que dice en el verso 32. Dice, pues el adúltero es hombre sin corazón, destructor de sí mismo es el que tal hace. ¿Por qué? ¿Por qué trata sobre el hombre adúltero? El adúltero no es solo el que engaña a su esposa, sino el que se acuesta con la casada. ¿Se entiende? El hombre que aunque sea soltero, pero se acuesta con una mujer casada es adúltero y está adulterando con la mujer adúltera. ¿Se va entendiendo? La inmoralidad sexual es igual. Es inmoralidad sexual. Cambian las posiciones. Cambian las formas. Ahora se los voy a mostrar. Volviendo a los versos 27 y 28, el proverbista hace dos preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? A ver si alguien sabe. Fuerte. Los chicos saben. ¿Qué es una pregunta retórica? La que en sí misma tiene la respuesta. Bien. Lleva en sí mismo una respuesta. Entonces, ¿a dónde están las preguntas retóricas? En el verso 27 y el verso 28. ¿Ven? Por ejemplo, yo hago esta pregunta. El proverbista lo hace en forma de pregunta. ¿Para qué? Para que tenga una respuesta. Ahora, permítanme comentarles algo, que también aprenderemos. En nuestra cultura,
permítanme decirles, en nuestra cultura, chicos, no griten porque hay gente que está tratando de poner la oreja con una corneta así para tratar de escuchar. No griten, chicos. En nuestra cultura, preguntar y responder con una pregunta en nuestra cultura se toma como una falta de respeto. Cuando alguien me hace una pregunta y yo le hago una pregunta, entonces la persona me dice, no me podés responder con una pregunta. Bueno, en nuestra cultura es una falta de respeto. Pero resulta que los rabinos judíos, ellos cuando un discípulo le hacía una pregunta, ellos le respondían con una pregunta para activar en ellos una respuesta. Por eso Jesús usa tantas veces una pregunta con una respuesta. Por ejemplo, le hacen una pregunta y él le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿El bautismo de Juan el Bautista era de los hombres o era del cielo? Entonces él los casó los cocinó en su propia salsa, porque ellos si respondían de los hombres, ¿cómo eran que no le creían? Si le respondía que era de los hombres, ¿cómo era que no le estaban creyendo? Y si era del cielo, ¿cómo que tampoco lo estaban creyendo? Entonces ellos dijeron, no lo sabemos. Entonces yo tampoco les voy a dar una respuesta. Miren que simple. Entonces lo que hace el proverbista es esto, hace una pregunta. Miren. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? A ver, díganme la respuesta. Si entendieron la pregunta. Porque el tema es si ¿entendieron la pregunta? Si a alguien se le ocurre sacar un par de brasas de la salamandra que tenemos ahí, se la pone acá, ¿qué va a suceder? Se va a quemar. Dice, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? A menos que sea un endemoniado. Que sea un demonio. Pero sí se va a quemar, sí se le van a chicharrar los pies. Entonces esa es la pregunta. Ahí está. Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará impune. Es decir, las preguntas son retóricas. Ustedes ven que esto pasa, bueno, así pasa con el que adultera. Vean ustedes, las consecuencias están en el verso 29. Nadie que toque una mujer que no sea suya, que no sea la suya propia, saldrá sin su justo castigo. Tarde o temprano o tarde, será castigado. Vean, verso 29. Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo, ninguno que la toque quedará impune. Acaba otra pregunta. En el verso 30 y el verso 31, Salomón presenta el caso del ladrón descubierto en el acto delictivo, cuando solo está robando para comer y aún así tiene sus consecuencias. Miremos cómo era tratado un ladrón bajo la ley de Moisés. Éxodo capítulo 22, verso 2 y 3. Éxodo capítulo 22, Éxodo capítulo 22, verso 2 y 3. ¿Lo tienen? Página 89. Página 89. Mire cómo cuando era sorprendido un ladrón. Y permítanme decirles, aunque nosotros los creyentes no estamos ya bajo la ley, pero sin embargo la ley todavía está vigente. Todavía está vigente porque Dios va a castigar según su palabra. Por eso es que el mundo va como va, porque Dios está juzgando según su palabra. El que no lo sabe está bárbaro, el que lo sabe, dice 2 y 3. Si sorprendido en el asalto, un ladrón es herido y muere, nadie será culpable. Pero si ya ha salido el sol, será delito de sangre. ¿De quién? El delito de sangre, del dueño de casa.
ciertamente el ladrón indemnizará, y si nada tiene, entonces será vendido por su robo. Lo tomaban y lo vendían, y con ese dinero pagaban la indemnización. Si lo que robó fuera hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, con el doble hará restitución. Entonces dice, vuelvan al capítulo 6. Entonces acá, refiriéndose precisamente al peso de la ley de Moisés sobre el ladrón, está diciendo, no se infama el ladrón cuando hurta, es decir, el hecho de ser descubierto el ladrón, queda avergonzado, desacreditado, deshonrado delante de toda la gente. Y eso que va a robar solamente para llenar su estómago. Va a cargar toda la vida con el mote de ladrón. En algunas culturas, cuando nosotros usamos la palabra desorejado, ¿no? Es un desorejado. Pero en algunas culturas, cuando pescaban a un ladrón, le cortaban la oreja, por eso lo llamaban el desorejado. ¿Sí? ¿Saben? ¿Se imagina acá en Argentina cuánto habría con la cabeza así, sin oreja? Parecerían ET. Empezando desde allá arriba, ¿no? ¿No se infama el ladrón cuando hurta? Es decir, no queda totalmente avergonzado, desacreditado. Y solamente dice, aún para llenar su estómago cuando pasa hambre. Y si es sorprendido, tiene que pagar 7 veces y entregar todo el haber de su casa. Pierde todo. Bien. Ahora verso 32. Al que leímos hoy, pero volvemos. Dice, bueno, seguimos un momentito aquí. ¿Cuánto más, si el adúltero es tratado de esta forma, si el ladrón es tratado de esta forma, cuánto más un adúltero o una adúltera que rompe con los votos de fidelidad? ¿Cuánto más? Miren ustedes, y les voy a mostrar ahí, yendo al nuevo pacto. El apóstol Pablo habla de esto en primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Vayan por favor a la primera carta a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Corinto. Página 1292. Cuando alguien lo encuentra, grita la página. No lo grite tanto. Miren ustedes, y presten mucha atención a esto, entonces van a poder comprender algunas cosas más. Dice, primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que heredan el reino de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo y pertenecen al cuerpo de Cristo. Heredarán el reino de Dios. Ahora, dicho sea de paso, en la Biblia inclusiva, que es la Biblia de los homosexuales, de este pasaje, ni afeminados ni homosexuales lo sacaron. Lo extrajeron para que no se lea. ¿Bien? Sin embargo, aquí. Podemos pensar que fornicarios y adúlteros son lo mismo, pero no. El griego define al fornicario con la palabra pornoi, de la cual viene la palabra porneia, de la cual viene la palabra pornográfico, pornografía, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Todo aquel que es inmoral sexual. En tanto que la palabra griega para adúlteros es mochoi o moichos, que significa infiel, desleal, ilegítimo. No solo por engañar a su esposa si es casado, sino por acostarse con la mujer de otro. ¿Ven qué hace la diferencia? Los dos son
son tomados como inmoralidad sexual. Pero una cosa es el fornicario y otra cosa es el adúltero. El fornicario no necesariamente es casado. El adúltero sí, porque es más específico. El adulterio es específico, es o los dos casados, o uno de los dos casados, o ella o él casados. Pero hay uno de los dos casados o los dos casados. Eso es adulterio. Entra dentro de la inmoralidad sexual, pero no es lo mismo que el adúltero. Una cosa es el adulterio y otra cosa es el fornicario. Gracias a Dios que Pablo no dejó las cosas así, sino que muestra en el verso 11 que hay solución para los pecadores. Hay solución para los pecadores. A ver, ¿dónde está la solución? Verso 11. Dice, y esto erais algunos, pero os lavasteis. Pero fuisteis apartados para Dios. ¿Quién lo apartó para Dios? Cristo lo apartó para Dios. El Espíritu Santo lo encontró, lo trajo y lo apartó para Dios. Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje, el verso 9 y 10, muchas veces es tomado para condenar a las personas. Para decirles, no hay más salvación. ¿Pecaste? No hay más salvación para vos. ¿Cometiste alguno de estos pecados? No hay más salvación para vos. Sin embargo, se apresura Pablo a decir, y esto erais algunos. Algunos de ustedes, ¿sí?, entraban de estos injustos, dentro de estos injustos. Algunos de ustedes eran estos. O todos ustedes eran estos. O eran fornicarios, o eran idólatras, o eran adúlteros, o afeminados, homosexuales, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores. Cualquiera de estas cosas eran ustedes. Pero dice, y esto erais algunos, pero os lavasteis. Es decir, en el mismo momento que somos apartados para Dios, porque cualquiera de nosotros que estamos aquí, los que nos escuchan por internet, entran dentro de alguna de estas áreas. Así que nadie se cree que haya sido santo. Es santo, ¿por qué? Porque fue declarado justo. Y esto erais algunos, pero os lavasteis. ¿Cuándo? Este es el gran tema. Porque las traducciones dicen, pero fuisteis lavados. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo es apartarnos para Él, declararnos justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que Dios hizo porque nosotros no lo podíamos hacer. Pero lo que nosotros teníamos que hacer, ¿qué era? Lavarnos. Lavarnos de estas cosas, no continuar haciendo las mismas cosas. Eso es el tema. ¿Bien? Dios hace lo que nosotros no podemos hacer y nosotros tenemos que hacer lo que Él, lo que nosotros podemos hacer, ¿sí?, que Él no va a hacer. ¿Ven ustedes cuál es la diferencia? Volviendo al capítulo 6 de Proverbios. Vemos en el verso 32 y 33 qué clase de persona es el adúltero y cuál será su consecuencia si no se arrepiente. Versos 32 y 33. A ver. Pues el adúltero es hombre sin corazón, destructor de sí mismo y es el que tal hace. Ahí tienen consecuencias. Se destruirá a sí mismo y destruirá todo lo que tiene. Si no se arrepiente. Bueno, aun cuando se arrepientan, hermanos, aun cuando se arrepienta, como les voy a mostrar ahora, aun cuando se arrepienta, quedan consecuencias de esas cosas. Ninguna traducción, y vamos al próximo versículo, miren. Ninguna traducción refleja, presten atención a esto porque es revelador. Ninguna traducción refleja lo que dice el texto. En la gran mayoría de traducciones, en el verso 32 dicen el que comete adulterio. Verso 32, miren ustedes, el que comete adulterio, apuntando a cualquiera que adultera siendo hombre o mujer. Pero la Biblia textual cuarta edición es más específica y dice el adúltero, pues ya habló de la mujer adúltera, por tanto ahora tiene que hablar del hombre adúltero. Porque si no quedaría todo como si fuera un machista, como si fuéramos todos machistas. ¿Sí? Como en la historia de la mujer, de la perícope de la mujer adúltera, que es una historia
de tradición, es una historia de tradición oral que no estaba en los manuscritos más antiguos, pero sin embargo algunas traducciones, como la Reina Valera, la trajeron y hablaron de la mujer adúltera. Y ese pasaje donde dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, hasta el mundo lo conoce. Pero resulta que esa perícope no está en el texto, en los textos antiguos. Sin embargo, parece que esto pudo haber sucedido. Pero no quedó, pero al Espíritu Santo no se le ocurrió dejarlo registrado allí. Pero fíjense ustedes, todos los varones venían con piedras para apedrear a la adúltera. Todos los varones, miren ustedes, todos los varones venían con piedras para apedrear a la adúltera. Porque tenía que ser apedreada porque la ley decía apedrear. Esta mujer se tira a los pies de Jesús y dice la historia que él escribía en tierra. No sabemos qué escribía en tierra, podemos decir un montón de cosas, pero él escribía con el dedo en tierra. Podría estar escribiendo, qué sé yo, no adulterarás. O podía estar escribiendo el nombre de cada uno de los hombres que estaban con la piedra en la mano. No sabemos. La cuestión que en un momento Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice que todos dejaron las piedras y se fueron. Y probablemente la mitad de esos hombres habían adulterado con la adúltera. Pero fíjense ustedes, para que no quede así esto, ¿qué sucede acá? Miren, ya habló de la mujer adúltera, por tanto ahora tiene que hablar del hombre adúltero, en el verso 32. Ahora el proverbista es más agudo y dice que el adúltero hallará una llaga vergonzosa. Miren, esto también se pierde en otras traducciones. Y esto sí que agrava las consecuencias del pecado, porque la palabra que usa para describir la llaga, la palabra hebrea que usa en hebreo es negá. Significa llaga de lepra. Escuchen bien porque no me van a entender, sino llaga de lepra. En el libro de Levítico, en el capítulo 13, Moisés estipula la ley de la lepra y cómo debía tratarse al leproso. Si el sacerdote declaraba a la persona con negá, es decir, con llaga de lepra, se la tenía por inmunda y se la apartaba de la población, aislándola de todo. Cuando caminaba tenía que gritar, inmundo, inmundo, o llevar una campanita y la gente se apartaba. Lo que sucede es que todo pecado puede ser perdonado si se confiesa delante de Dios. Y como la lepra también puede ser sanada, pero también quedan las cicatrices que le recordarán su pecado y las consecuencias. Porque la lepra también podía ser sanada, pero las cicatrices quedaban. Como así en el adulterio puede ser perdonado, restaurada la persona y todo, pero las cicatrices quedan. Por eso es que ustedes van a encontrar en el capítulo 13 de Levítico la palabra negá, llaga. Y van a encontrar aquí en el verso 33, hallarás una llaga vergonzosa, llaga de lepra. Va a ser como una llaga de lepra que toda la vida lo va a acusar, a menos que Dios sane y perdone, o perdone y sane. ¿Amén? Miren, como vimos, Dios perdona el pecado, pero como dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, Parácletos, es decir, abogado, defensor, ayudador, fortalecedor, tenemos ante el Padre. La palabra Parácletos encierra un montón de cosas, son todas las cosas que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, las cosas que el Espíritu Santo hace en lugar de Jesús, ese es el Parácletos. Hay una nota en pasajes especiales muy hermosa en la Biblia textual cuarta edición, que habla de Parácletos y todas las cosas que hace. Dice, Parácletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
El adúltero puede ser perdonado, pero tendrá que lidiar con el descrédito y la infamia toda la vida. Así como el leproso sanado le quedaban las cicatrices, así será para todo aquel que comete adulterio, sea hombre o mujer. Tomá para hoy al Braulio. En los versos 34 y 35, que quiero ya ir terminando. En los versos 34 y 35, describe cómo llega a reaccionar el hombre, marido de la mujer con la que el adúltero lo engañó. 34 y 35. Fíjense ustedes, ¿eh? Porque los celos son la ira del hombre. Había también reglamentación para los celos, en la ley de Moisés. En el día de la venganza no perdonará, es decir, en el día en que pueda vengarse, no va a perdonar. Ni considerará rescate alguno, porque también esto pertenecía a la ley, había un rescate que pagar. No querrá perdonar aunque aumentes el soborno, es decir, si el adúltero iba con un fajo de plata, de fajo de dinero, con monedas de plata, o lo que fuera, para sobornarlo, para que se calmara, para que se callara, ni aún así el tipo, con la ira por los celos, lo iba a perdonar. Fíjense ustedes, ¿eh? Por eso había inclusive esta ley para cuidar o guardar al hombre que había entrado en celos, para guardar la integridad, sea de la mujer, de las otras personas. Por eso es que el adúltero y la adúltera tenían que morir irremisiblemente. Porque si eso se propagaba, hermanos, fíjense ustedes esto, ¿eh? Y esto que les voy a decir ahora es para que lo cuidemos ahora y siempre. Cuando el adulterio entra dentro de una congregación, comienzan a caer todos como muñecos, como dominó. El espíritu de adulterio entra dentro de una congregación, desde el pastor hasta hasta la mayoría de la gente cae bajo ese dominio, bajo ese espíritu de adulterio. ¿Saben cuántas congregaciones se han caído, se han dividido, se han destruido por causa del adulterio dentro de la congregación? Cuando el adulterio no se confiesa, cuando el adulterio se lo tapa, comienza a ser una peste dentro de las congregaciones. Lo es en la sociedad. Es una peste. Es una peste. Lamentablemente, los hombres y mujeres no reaccionan. En el verso 34 y 35 describe cómo llega a reaccionar el hombre, marido de la mujer con la que el adúltero lo engaña. Ahora bien, a ningún hombre, y esto lo digo como para ir cerrando despacito, a ningún hombre le gustaría que su esposa le sea infiel. Y a ninguna mujer le gustaría que su esposo la engañe. Pero sin embargo, a la hora de ser plenamente fieles al Señor, ya no es tan importante. Cerramos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:22. No lo busquen, escúchenme. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Porque también hay adulterio espiritual, hermanos. Cuando nosotros engañamos al Señor con otra cosa. Entonces no importa si celebramos, por ejemplo, la Navidad, la Pascua judía o cualquier fiesta patronal donde se ofrecen sacrificios a demonios, sin entender que Dios es celoso y nos cela con celos maritales porque somos su novia desposada, a punto de unirnos en sagrado matrimonio con Él en el cielo cuando nos venga a buscar. Terminamos con Éxodo capítulo 20, 1 al 6. Porque tiene que ver esto en el adulterio físico, en el adulterio de corazón, pero también en el adulterio espiritual. 20. Éxodo 20 está después del 19. Página 87. ¿Lo encontraron? Página 87 después del 86. ¿Sí? ¿Está? Miren ustedes. Elohim Aleph Tav habló enfáticamente todas estas palabras, diciendo: yo soy Yahvé, tu Elohim. Esto le está diciendo a Israel,
¿sí? Le está diciendo a Israel, dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de los 400 años de esclavitud, 430 años de esclavitud. De la casa de esclavos, no tendrás otros dioses delante de mí. Que hablábamos hoy, ningún idólatra entrará al reino de los cielos, o heredará el reino de los cielos. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que está encima de los cielos, es decir, de ningún ángel, de ninguna cosa de esa, cosa que estamos viendo hoy, ni abajo en la tierra, es decir, de cualquier tipo de hombre, o ser humano, o bestia, o lo que sea. Hoy adoran hasta las vacas. En la India adoran la vaca, nosotros acá la adoramos a la parrilla, ¿no? ¿No está mal el chiste? ¿No te gustó? No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está encima de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé, tu Elohim, el Caná. El Caná es Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora bien, no sé si han visto ustedes o han escuchado de aquellos que hacen, como decía, hacen retiros y le hacen renunciar a la gente, y le hacen confesar sus pecados hasta la tercera y cuarta generación, le hacen confesar los pecados del padre, de la madre, del abuelo, del tío, del tatarabuelo, y todo eso, tomando este pasaje, hasta la tercera y cuarta generación. Pero lo primero que tenemos que ver es lo que es culturalmente, porque le está hablando a Israel, y en Israel no tienen el concepto de familia, o no tenían el concepto de familia, y creo que hoy tampoco, el concepto de familia que tenemos nosotros, papá, mamá e hijos. La familia consistía en papá, mamá, hijos, el abuelo, la abuela, todos eran un núcleo familiar, un clan familiar. Entonces había 3 o 4 generaciones. Y si el abuelo era un idólatra, es decir, era infiel al Dios de Israel, Dios visitaba la maldad de ese abuelo en sus nietos, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos y así. Entonces toda la familia, ustedes pueden verlo en varias partes de la Biblia, toda la familia sufría las consecuencias del pecado del abuelo. Pero esto no sucede con nosotros, porque eso era bajo la ley a otro pueblo. Esto no sucede, no sucede entre nosotros, porque el que viene a Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que viene a Cristo, se corta la maldición. Cualquier maldición se corta porque Cristo se llevó la maldición en la cruz del Calvario. Y nadie es condenado por la maldición porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Entonces viene cualquiera acarreando pecado de todas las generaciones, de todos los parientes para atrás. Viene cargando con todo el pecado de idolatría, de fornicación, adulterio, divorcios y todo ese tipo de cosas. Pero viene a Cristo, Cristo lo llama, lo aparta para Dios y se cortó toda maldición. No tiene que andar renunciando por las cosas, las chanchadas que hicieron todos los parientes para atrás. No es necesario. Y esto es una herejía lo que están haciendo en las iglesias. Es una herejía, una verdadera herejía. Hacerle a una persona, viene a Cristo, hacerle confesar su pecado, el pecado de su mamá, de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, de su recontra tatarabuelo. Es una locura eso. Tomando este pasaje era para el pueblo de Israel, donde convivía todo un grupo familiar de 3 o 4 generaciones. Entonces uno era idólatra y todos los demás sufrían las consecuencias. Entonces Dios visitaba la maldad de ese, es decir, castigaba la maldad de esa persona en sí mismo y en todo su parentela. Por eso clanes enteros. Si ustedes ven a Acán,
cuando tomó el manto babilónico y cuando tomó el lingote de oro, toda la familia se abrió la tierra y toda la familia desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no tomara de eso, porque eso estaba bajo maldición. Toda la familia de Acán murió, todo el clan familiar murió. Se abrió la tierra y se los tragó. Tomó para vos. Haría falta de eso también. Desaparece Verónica. ¿Ven ustedes? ¿Vieron ustedes? Entonces, Dios es celoso, hermanos. Dios es celoso. Entonces nosotros celebramos la Navidad, por ejemplo. Todo el mundo celebra la Navidad, 25 de diciembre. Comemos cosas que en otros lados están comiendo con 4 grados bajo cero, nosotros las comemos acá. Nueces, comemos avellanas, comemos turrones, transpiramos como salamín en la guantera, pero no importa, lo comemos igual. Estamos comiendo cosas que no son nuestras. 25 de diciembre. ¿Cuándo vieron ustedes que Jesús haya nacido el 25 de diciembre? ¿Saben qué se celebra en esa noche? El solsticio. ¿Saben qué se celebra en esa noche en todo el mundo? Un homenaje al dios Sol. Y todos los dioses que hay detrás de todo eso, porque eso del 25 de diciembre lo establecieron mediante el calendario romano. Desde Julio César en adelante lo establecieron el 25 de diciembre como el día de la Madonna y el Bambino. Cuando en realidad detrás de todo eso, ¿saben que se está celebrando? Lo que Nimrod hizo allá en el capítulo 6, 7, 8, 9, no me acuerdo de Génesis. ¿Ven ustedes? Detrás de todo eso hay una cueva de demonios. Y Dios dice, ¿provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Nosotros como gentiles, no somos judíos, como ex gentiles que somos, la iglesia de Dios, no podemos celebrar una fiesta judía como la Pascua. Si entre los gentiles es un sacrificio a demonios, eso lo sigue haciendo el pueblo de Israel porque no conoció a su Mesías. No conoció a Jesús. Por eso lo siguen celebrando. Pero nosotros no podemos celebrarlo porque Pablo clarito dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Listo, suficiente. Pero detrás de cada fiesta, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Itatí, de la Virgen de... tantas vírgenes. Digo, ¿cómo no van a ser vírgenes si son de yeso? El que le entiende. Y aparte chiquitita así. ¿Se dan cuenta ustedes? Detrás de cada fiesta pagana, de cada fiesta patronal, cuando se hace la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, será la señora de ellos porque no es mi señora Lourdes. Cada vez que se hace eso, detrás de eso hay comidas. Y esas comidas están sacrificadas a los ídolos. Y detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso está creado el ídolo. Para que no veas el demonio, veas el ídolo. Si el diablo lo que quiere es la adoración que nosotros debemos rendirle, o que la humanidad debería rendirle al único y verdadero Dios, se la rinde a los demonios. ¿Qué hacemos? Y eso es adulterio espiritual. Eso es adulterio espiritual. Eso es fornicación con los ídolos. Entonces ustedes tienen en la Biblia una mujer como Jezabel, que dice en Apocalipsis que entre las congregaciones ese espíritu de Jezabel está llevando a la gente a adulterar, a fornicar y a sacrificar a los ídolos. Ese espíritu jezabélico es la que ha llevado tradicionalmente a la iglesia a poner en celos al Señor. Si a un hombre no le gusta que su esposa lo engañe, si a una mujer no le gusta que su esposo lo engañe, pero es tan liviano en engañar al Señor o tratar de engañar al Señor, adulterar con fiestas paganas. Es adulterio espiritual, es fornicación espiritual. ¿Ven? Entonces ahí, cuando Salomón habla en el capítulo 6 del adúltero y de la adúltera,
no solo está encerrando lo que es el adulterio físico, el adulterio emocional, el adulterio, el adulterio en el corazón, sino también adulterio espiritual. Lo más lindo que el que escribió contra el adulterio terminó adulterando. Por eso es tan importante que escuchemos el consejo de Dios, porque si no terminamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes, cuánta gente está haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Estaba viendo hoy en una iglesia, ahora están aprendiendo, hermanos, están aprendiendo cosas nuevas con respecto ¿cómo decirlo? A ver, a poderes nuevos. Un predicador le hacía hacer a la gente, le hacía así y que diera vuelta. Después llamaba a uno y cuando se venía acercando le hacía así y la persona se tiraba de espalda. Mi Dios. Lo pueden ver en internet, o no lo vean si no quieren. Pero fíjense las ridiculeces que están haciendo. Entonces, ¿cómo la gente va a creer en el Evangelio si se están haciendo semejantes ridiculeces?